Bienvenidos, queridos oyentes, a Son Nuestros Hijos, el programa número 20, 20, un programa disidente de todas las mentiras e imposiciones de los gobiernos en lo que respecta a nuestros hijos. Si usted tiene hijos o le preocupa lo que quieren hacer con los niños, no se pierda este programa y recomiéndelo. Estamos en Son Nuestros Hijos, multicanal radio, la radio sin complejos ni censura. Conmigo Alicia Rubio, que me llamo yo, están los miembros de Educadores contra el Adoctrinamiento ECA, Alicia Beatriz Montes, Nanda Gredano, José Luis Castellano y Arlindo Farto, presidente de la asociación. En este programa de hoy queremos recordar a don Pedro Trevijano, miembro de ECA, de Educadores contra el Adoctrinamiento, y luchador incansable contra la ideología de género y el adoctrinamiento infantil, que falleció hace más de un año, el 7 de diciembre de 2023. Pedro hizo mucho bien desde su trinchera en esta batalla cotidiana que es la vida. Fue teólogo y fue también ese cura cercano que está cuando se le necesita y que sabe hablar a cada uno en su lenguaje y en su forma. Muchos años se iba a Medjugorje a ayudar, a confesar y a ver en primera persona conversiones imposibles, milagros, sanaciones. Vivía en lo cotidiano y en lo extraordinario, siempre armado de una fe inquebrantable y en la esperanza de que con la ayuda de Dios y de María se enderezaba hasta lo más torcido. Y para el Trevi, como le llamábamos los alumnos, que no lo teníamos por un teólogo, sino por un profesor cercano, el Trevi, la ideología de género era de las cosas más retorcidas que el ser humano había ideado con la ayuda del mal. Por eso siguió hasta el último día de su vida en este mundo luchando para sacar el mayor número de personas de ese engaño diabólico. Por eso querría que todos nosotros siguiéramos enarbolando esa bandera que nos ha dejado y que no es otra, como él solía recordar, que la del sentido común. Y seguro que lo que nos pediría es que sigamos luchando por lo que luchó toda su vida: la dignidad humana, la defensa de la familia, la lucha contra la ideología de género y todo su equipaje de mentira, dolor y destrucción de hombres, mujeres, niños y familias. Por eso los miembros de Educadores contra el Adoctrinamiento seguiremos en esta batalla, seguros de que donde está nos echará una mano. Así que en este programa homenaje de nuestro querido don Pedro Trevijano va a estar con nosotros, para recordar su figura, Alex Rosal, director de Religión y Libertad. Hola, Alex. ¿Qué tal, Alicia? Encantado de estar con vosotros. Muy buenas. Va a estar también, que ha colaborado, Pedro Trevijano ha colaborado con artículos en Religión y Libertad muchos años. Está también Guillermo Trevijano, sobrino de don Pedro, que lo acompañó especialmente en los últimos años. Guillermo, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Alicia? Muchas gracias. Muy buenas. Y Salvador Martí, responsable del proyecto Alexia, que fue compañero de activismo antiideología de género en Logroño y que nos va a contar también muchas cosas. Muy buenas, Salvador. Muy buenas noches a todos, un placer estar aquí. Gracias. Bueno, pues entre los tres lo que vamos es a intentar esbozar un poco cómo fue Pedro Trevijano, sacerdote, estudioso, tío, amigo, en fin. Voy a leer un poquito una reseña desde una biografía. Nacido en Logroño en 1938, fue ordenado sacerdote en 1963 y tenía 2 licenciaturas civiles: Derecho, que cursó en Valladolid, y Filosofía, que cursó en Comillas, y 2 eclesiásticas, que estudió en la Pontificia Universidad Gregoriana, que fueron Derecho Canónico y Teología, y era doctor en Teología Moral por la Academia Pontificia Alfonsiana. Pasó 9 años en Roma completando esta intensa formación y a su regreso a España compaginó sus ministerios parroquiales, era sacerdote en Santa María de la Redonda, que es una concatedral, con la docencia en varios institutos de enseñanza media en su Rioja natal, donde daba clases de religión. Escribió una gran cantidad de colaboraciones periodísticas en medios de prensa escrita y digital y escribió varios libros, entre ellos la monumental Orientación cristiana de la sexualidad, dirigida a sacerdotes y laicos, y unos libros sobre ideología de género, cuyo peligro fue uno de los primeros en denunciar en España. En sus columnas y en esos libros, uno de ellos, Relativismo e ideología de género, y O lo que un católico debe saber sobre ideología de género, y otro, Pensar a los 15, los 3 muy interesantes, pero estos 2 últimos, le decimos a la audiencia que pueden disponer de ellos perfectamente gratuitos, descargables, el de lo que debe saber un cristiano lo que un católico debe saber sobre la ideología de género, y Pensar a los 15, a disposición de todo el mundo, y que fue una de las herencias que Pedro Trevijano pues, nos dejó.
Así que bueno, pasamos a la primera pregunta que va a ser para Guillermo, porque vamos a intentar hacer un poco una reseña de Pedro Trevijano, joven. Pedro Trevijano tenía dos hermanos también sacerdotes y nos gustaría que nos contaras pues cómo era Pedro Trevijano de crío, qué anécdotas te han llegado de aquella época. Pues buenas noches, Alicia, y buenas a todos. Gracias a la Asociación ENCA por este merecido reconocimiento. Yo creo que sí, a mi tío eh, y a toda su faceta como persona y como sacerdote y también luchador contra la ideología de género. Es simplemente una figura imprescindible en mi vida y diría que un pilar fundamental en toda la familia. Él fue el sexto de 6 hermanos. Nació en un año convulso para la historia de España, ¿no? En 1938. Y bueno, fue pues un niño feliz dentro de una familia bastante acomodada, o muy acomodada, vamos a decirlo, pero siempre mantuvo un punto de austeridad y de humildad que le acompañó toda su vida. De hecho, él me contaba que había un momento en el cual, por ejemplo, cuando venían los regalos en Reyes, pues sí, estaban bien surtidos, pero pues me cuenta ahí de que a él le sorprendieron jugando con el cartón de un papel de VC, ¿no? O sea, porque era sencillo, era una persona que se movía por sentimientos y no por lo material, y se movía con un sentido de la justicia que le acompañó toda la vida. Y tenía siempre inquietudes, era inteligente, bondadoso, y para nosotros siempre pues, un referente en no cejar en el empeño cuando tú ves una injusticia, pues intentar hasta el final denunciarla, no callarte. Estaba muy orgulloso de sus hermanos, pues, supongo que de todos, pero de sus hermanos sacerdotes. Él estaba muy orgulloso, no sé si era del que murió, de los dos, no sé. Me contaba pues, que eran personas de grandísima valía. Claro, él se consideraba igual el académicamente menos brillante, cuando él al final fue brillantísimo, pero es que tenía a 4 hermanos por encima, pues que sacaban, eran los mejores de su clase, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, él les tenía pues una admiración increíble. Además, al ordenarse cura por tercera vez dentro del seno familiar, claro, lo que empezaron a decir sus padres es, bueno, pues bueno, nos van a salir aquí todos curas, pero al menos haced carreras civiles para si por lo que sea os salís, tengáis siempre un sustento fuera. Y sí, no una, sino 2, y además sabiendo idiomas, estando muy bien preparados en la vida. Y todo eso pues a base de estudio y de dedicación, claro. Buenas tardes, Y siempre, Guillermo. perdona. Sí, Sí. en relación a la semblanza de esta persona que hoy estamos recordando y que yo creo que a quien no haya tenido el placer de conocerlo por su persona o bien por su trabajo, para seguir avanzando en su vida, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo era él como profesor de religión en el Instituto Sagasta, donde sus alumnos incluso le conocían como el Trevi, si no nos hemos informado mal? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues yo he tenido la gran suerte de tener muchos testimonios de alumnos de mi tío, porque él, supongo que es un tema que igual abordamos luego, él organizaba junto con otro sacerdote, con los alumnos de religión, unos viajes por Europa, unos viajes fantásticos, culturalmente plenos, con 100 chavales de 15, de 16 años, o sea, en la edad más peligrosilla, vamos a decirlo así, y se iba con ellos y yo veía que tenía una conexión especial con la juventud. Tenían siempre anécdotas que contar.
Por ejemplo, la que es hoy en día mi mujer, fue alumna de mi tío, y un día, y después de hacer un examen de religión que creía ella que le había salido muy bien, le plantó un 0 enorme. Entonces fue a su mesa, le dijo: Trevi, ¿por qué tengo un 0? No he acertado ninguna. Dice: no, perdona, tienes un 10, ahí está el 1. Y le había puesto un 1 minúsculo al lado del 0, y le había puesto, pues eso, en un aprieto. Era así. Me ha contado multitud de anécdotas. En los exámenes también a veces se ponía las gafas hacia atrás y decía: os veo, si copiáis. Era muy divertido. Siempre tenía un aspecto pueril dentro de su comportamiento, porque sí, se impregnaba de la juventud. Y yo creo que eso le acompañó también. Y por eso también, en temas de adoctrinamiento en las escuelas, a los niños, tal, era especialmente sensible. Yo creo que también por ello, porque él había sido parte de la escuela y del instituto. Y no solo eso, pues siendo pues uno de los responsables, lo voy a poner así entre comillas, de los que llevaban a 100 chavales por Europa, y muchas veces poniendo él de su bolsillo, porque claro, eran viajes que culturalmente estaban llenos, y que a veces pues no daba con la cuota que les pedían, claro. Entonces, en fin, él ha intentado, por más que ha podido, llevar su vida a un nivel cristiano y de bondad pues máxima, ¿no? Sí, que iba yo a decir que yo también fui alumna del Trevi y la diferencia de edad entre tú y yo es muchísima, o sea, pasó muchísimos años en la docencia, porque yo cuando fui en el Instituto Sagasta y era todavía instituto femenino, que estaba ahí el pobre Trevi con todas las adolescentes que juntas las chicas somos muy guerreras, y era un cura, siempre lo ha sido muy querido, muy, muy querido, porque era muy cercano, o sea que... Qué Yo maravilla. hablo de, sí, perdona, yo hablo de la época de Lúyar, de hermanos de Lúyar. Los viajes los organizó más adelante, no en el Sagasta, también estuvo en otros, ¿verdad? Como escultor Daniel, eh, estuvo en unos cuantos, y siempre cosechando pues buenas... Hombre, no puedes hacerte amigo de todo el mundo, seguramente alguno pues hablará alguna cosa mala, pero vamos, normalmente los alumnos le adoraban. Pues sí, la verdad que da gusto escucharte, Guillermo. Nos gustaría, si te parece bien, preguntarle a Alex Rosal, Rosal, por el tema de su labor como investigador, porque sabemos que era articulista en Religión en Libertad y abordó, mejor dicho, un tema delicado para un sacerdote, pero muy necesario también, por otro lado, que era el tema de la sexualidad humana. Sabemos que era una eminencia en ese tema y que dominaba, hacía sus artículos que eran buenísimos y colaboraba con vosotros. Y también, como ha mencionado al inicio, tiene por lo menos un par de libros dedicados a este tema. ¿Qué nos podrías contar, Ale? Pues Nanda, bueno, lo primero, siguiendo al hilo de lo que decía Guille de su tío Pedro, a mí me gustaría destacar una cosa para que nuestra audiencia lo entienda, y es que los Trevijano tienen en su ADN un gen especial de rebeldía y de valentía a la vez, ¿no? Porque fijaos que tu tío mayor, Guille, fue expulsado de varias universidades de Argentina. Tu padre, Guille, era el terror de las juntas de accionistas, de los bancos y de las grandes empresas en Madrid. O sea, a José María Trevijano lo temían, y de hecho la prueba del miedo que le suponía José María en las juntas de accionistas representando a los minoritarios era que al final
los grandes corporaciones y bancos crearon o modificaron las leyes o las normas en esas juntas de accionistas para evitar que tu padre, Guille, pudiera intervenir y pudiera defender a los minoritarios, que los pobres no tenían capacidad de decisión ante esos ejecutivos que se creían dueños de esas corporaciones, apenas manejándolas con no más de un 2 o un 3% de todo el accionariado, ¿no? Sí, bueno, he de puntualizar simplemente que no se trataba de mi padre, sino de mi abuelo, que es... Realmente yo soy, claro, de Pedro soy sobrino nieto, pero bueno. Sí, totalmente. Hablaron incluso pues que habían ofrecido bastante dinero para que se callara de una vez y que dejara esto. Al igual que mi tío, pues él también tenía unas convicciones increíblemente fuertes. Mi tío hablaba de 3 niveles, ¿no? Decía, a mí me importa muchísimo lo que piense de mí Dios, un poquito lo que piense yo de mí mismo y nada lo que piensen los demás, porque si yo pienso en lo que piensan los demás, seguramente no me atreveré a hacer ciertas cosas, ¿no? Que yo entiendo que buscan la justicia y, pues bueno, el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Entonces, por eso que viendo cómo hay una genética común, un ADN común en todos los trevijanos, ¿no? De esa valentía, se entiende mejor cómo Pedro Trevijano asumía todas las causas perdidas, entre comillas, ¿no? Y eso Salvador luego lo puede comentar, ¿no? Él no quería estar en el bando ganador, sino en el bando verdadero, que es justamente algo absolutamente minoritario, ¿no? Hoy en día, y Alicia lo sabe muy bien, la gente prefiere vivir dentro de la tribu, viviendo en la mentira, que fuera de la tribu, viviendo en la verdad. En ese sentido, Pedro es un ejemplo y un modelo y un testimonio como él. No le importaba en absoluto estar en la más absoluta minoría, en la más absoluta, podríamos decir, señalamiento, ¿no? Por parte de los poderes públicos o sociales, ¿no? Él quería hacer lo que en conciencia tenía que hacer a pesar de quien fuera. Entonces, eso le convirtió en un adalid de los primeros en la lucha del adoctrinamiento y de la ideología de género. Si os fijáis, la ideología de género empieza a asomar su patita hace apenas 15 años. Yo la verdad es que tuve la suerte de publicar un libro de Jesús Trillo Figueroa que hablaba, Guille, de la ideología de género, que Pedro siempre reconocía que le había cambiado un poco la visión. Y yo, sinceramente, cuando publiqué ese libro, estamos hablando a lo mejor del 2010, o sea, 15 años o algo menos, yo estaba convencido, bueno, yo le publiqué a Jesús Trillo ese libro, bueno, porque somos amigos, él es un intelectual maravilloso, pero yo jamás pensé que esa ideología absolutamente totalitaria y con falta de sentido común y racionalidad pudiera aplicarse y pudiera tener tanto predicamento en todo el occidente conocido. Bueno, pues Pedro, a pesar de la poca acogida que tenían sus libros sobre la ideología de género o sus artículos o sus conferencias, y que por lo tanto se encontraba un muro de silencio, no solo en la sociedad, podríamos decir, bien pensante o sensata o de ley de orden, sino también incluso en la propia Iglesia, ¿no? Pues a pesar de esa soledad, él siguió adelante teniendo claro que esa ideología podía significar un mal para la sociedad y para el hombre, ¿no? Pero a pesar de ser un profeta en la denuncia de esa ideología tóxica, sin embargo, tenía la gran tranquilidad de saber que esa ideología iba a morir más pronto que tarde. Y él señalaba un dato que decía: la ideología de género va a morir por el deporte femenino.
Sí, lo decía. Y eso lo decía hace 3 o 4 años, cuando el deporte, cuando Ya hace las más tiempo. leyes, ¿eh? Ya hace incluso más tiempo. Fue un Incluso más Por el tiempo, deporte femenino. Sí. exacto. protesta Pero, total. pero fíjate, Alicia, que en esa época, hace 3, 4, 5 años, ya en gran parte de los países de Europa y de América ya tenían leyes a favor de que los hombres biológicos que se sentían mujer pudieran competir en igualdad de condiciones con las mujeres. Y a pesar de ser una atrocidad, las voces en contra eran poquísimas. Y si tú te atrevías a manifestarte en ese disenso, te llamaban odiador, te llamaban de todo, te amenazaban con la cárcel, bueno, con todo lo que a Alicia y a todos vosotros os ha pasado. Bueno, pues Pedro tenía la tranquilidad de decir, bueno, esto pasará, pero al final volverá el sentido común y en el deporte femenino, al final las propias deportistas, las propias mujeres son las que van a expulsar a esta situación tóxica que es que un hombre biológico que tiene mucha más fuerza de musculación por los huesos, por todo, pueda estar compitiendo en igualdad de condiciones con una mujer. Bueno, yo una cosa quería señalar a la audiencia que Pedro Trevijano siempre decía eso, me lo decía, me decía, yo con el que tengo que quedar bien es con Dios. Es el que me interesa, con el que me interesa quedar bien, es el que le tengo que dar cuentas. A mí lo que diga la gente, y entonces eso le daba una enorme libertad y una enorme tranquilidad en cuanto a que él, pues eso, su objetivo era quedar bien con Dios, y supongo que ha quedado muy bien con Dios, pienso yo. En fin. Sí, pero fijaos que está Hannah Arendt, la intelectual judía alemana, que es un poco la que analizó mejor el ascenso del nazismo en Alemania y cómo los nazis lograron como crear una telaraña diabólica en torno a toda la sociedad alemana. Ella decía que el ascenso del nazismo se había producido porque decía ella que habían conseguido una cierta banalidad de la conformidad, es decir, habían conseguido que todo ciudadano alemán tuviera miedo a levantar la mano ante esa dictadura tan atroz, ¿no? Todo el mundo se sentía como señalado o satanizado y casi nadie se sentía con la libertad y con la valentía de poder discrepar con esa teórica mayoría social que tenía el nazismo. Bueno, pues Pedro, en la España de ahora, que también existe una cierta conformidad, ¿no? Que existe una cobardía y un miedo, Pedro era un hombre absolutamente libre en poder ser discrepante con la mayoría, con la opinión pública mayoritaria. Y no le importaba en absoluto que lo satanizaran por defender a las víctimas del terrorismo, por criticar la ideología de género, por criticar el aborto o a los abortistas, o otro tipo de situaciones en donde no tenía un respaldo de su parte, ¿no? Y eso para mí es una de las mayores virtudes de Pedro Trevijano y de vuestra familia, Guille, como esa rebeldía no ha podido ser aplastada por ningún poder. Pues así es. Yo recuerdo la primera vez que me habló de ideología de género. Él había leído el libro que has citado antes, que publicasteis vosotros, el de Jesús Trillo Figueroa, llamado La ideología de género, a secas. Y él, me acuerdo que vino y me dijo, mira, Guillermo, existe una ideología que quieren imponer en la cual yo mañana me puedo llamar Petra Trevijano, me puedo autodefinir mujer y además, si tú te acuestas con tu mujer está mal, si te acuestas con el resto está bien. Entonces, claro, me explotó la cabeza porque dije, a ver, ¿qué clase de fake news está leyendo este hombre, ¿no? Porque, claro, no te lo acabas de creer, pero claro, esto estamos hablando del 2009-2010, cuando él leyó este
este libro y luego pues vas viendo un poco cómo sigilosamente o civilinamente se iba inoculando en la sociedad y en los medios de comunicación, en las administraciones, esta propulsión de la ideología de género, que lo que decía él es que lo único que estaba de acuerdo era en el tema de cualquier cuestión sobre la violación y todo esto. Esto, por supuesto, si ponían dinero en esto estaba bien, pero claro, todo lo demás que invirtieran en hacer eso era invertir en cargarse la familia y alejarse de Dios. Con lo cual, claro, él... Bueno, tuvimos ahí un problemita técnico Guillermo, ¿no? con Guillermo. Eso no... Y Lo justo a esa recuperamos. época... Sí, perdona. Sí que te perdimos durante Perdón. 20 segunditos, Guillermo. Lo siento, lo siento. No pasa nada. Cosas de la conexión del directo, lo siento. Bueno, sigo. No sé si terminaste, si tenías algo más que añadir, pues esto, Guillermo. que gracias. Simplemente, pues que los libros que él leyó y también los de Alicia Rubio, que también fueron compañeros de fatigas en este camino, pues iba llenándole de armas para combatir esta ideología en sus artículos, en sus libros, y bueno, pues simplemente fue su caballo de batalla hasta los últimos días. La última semana que estuvo muy malito, cuando ya me decía, mira, pues no hace falta que envíes ahora ya el artículo, yo ahí es cuando ya dije, ya se está preparando para un encuentro que no está aquí. Ya se está preparando para el encuentro en el cielo, ¿no? Así que nada, pues estuvo hasta los últimos días batallando. Eso era una pregunta que teníamos preparada, que ya anticipaste un poco en su vida, sobre los libros, o sea, cómo era el Pedro escribiendo libros, o sea, cómo era un poco su vida, pero yo tengo otra parte también aquí importante que creo que algunos de nosotros conocimos porque todos leíamos sus artículos, pero quizás Alex sea la persona más indicada para hablarnos un poquito también de esta otra faceta que tenía, que era el Pedro articulista, ¿no? O sea, cómo era no solo por los artículos que aunque nosotros conocemos, quizás nuestros oyentes no lo conozcan tan bien, sobre lo que escribía, se detallar un poco más sus pensamientos y cómo los transmitía por escrito, pero también su personalidad, o sea, su forma de ser a la hora de hacer un artículo. O sea, si era la persona, yo no sé, yo por ejemplo, si escribo enfadado, se nota el enfadado, ¿no? O sea, pero si estoy de buen humor escribiendo, también se nota, ¿no? O sea, un poco esa conexión que hay entre la persona y el artículo. Sí, bueno, pues Arlindo. Bueno, Pedro, esto Guille yo creo que lo sabe muy bien. Él iba acumulando documentación, sus artículos siempre estaban un poco al hilo de la actualidad. Entonces, él siempre iba como reflexionando sobre aquellas noticias con las que podía escribir y trabajar, y lo iba escribiendo. Y luego no siempre soltaba el texto que había escrito esa semana, sino que él también buscaba un cierto equilibrio de temas o de géneros, ¿no? Él era muy consciente que tenía una parroquia virtual muy fiel que le seguía, que leía sus artículos, y entonces él, cuando por ejemplo veía que escribía sobre el aborto, sobre la ideología de género, intercambiaba otros temas para no cargar de alguna manera, entre comillas, a la audiencia, ¿no? Entonces él buscaba siempre ese equilibrio temático, siempre intentaba meterle algo de humor, a pesar de que los temas fueran serios, y siempre, y eso es de agradecer en un periódico, siempre muy pegado a la actualidad, ¿no? Si un ministro
decía cualquier barbaridad, o un famoso, el Pedro Trevijano escribía sobre eso, ¿no? Porque sabía que su público lo comentaba en la calle, lo comentaba en su casa, y él quería también, de alguna manera, dar una luz sobre esas cuestiones que estaban en la calle. Y si me permites una, vamos, una anécdota que me gustaría comentar, en esa línea de rebeldía, en esa línea de valentía, a Pedro no le importaba, o sea, no era de los que se derrotara fácilmente. O sea, hay muchas veces psicologías que están entre nosotros, de personas que si le sale mal una cosa o si le cortan el camino por otra, se derrumban y protestan. Y no paran de protestar y de criticar. Pedro no era de los que, como a todos, tenía sus problemas, sus contratiempos, pero él no entraba en una dinámica psicológica de regodearse en ese fracaso o en esa palos en la rueda que le habían puesto, sino que rápidamente buscaba una solución. Pongo un ejemplo que la audiencia lo entenderá. Durante muchos años, el mes de agosto, que era el mes de vacaciones que tenía Pedro, se iba a confesar todo el mes a Santiago de Compostela. Y ahí estaba 8 o 10 horas o las que hicieran falta confesando a los peregrinos. En un momento determinado, el cabildo de la catedral cambió de criterio y ya no quería admitir a más sacerdotes de fuera de la diócesis porque tenían, en un momento determinado, dieron un poco la pastoral de la penitencia a una congregación religiosa. Y Pedro se quedó ahí un poco, después de tantos años de ir, se quedó un poco en tierra de nadie. Él podía haber protestado, hombre, ¿cómo después de tanto tiempo de haber ido de forma gratuita a confesar, ahora me hacen esto? No, no. Él pasó página, preguntó dónde podía ir a confesar y le indicaron, mira, en Medjugorje hace falta en agosto, donde hay un número de miles de peregrinos y de jóvenes, hace falta confesores, con lo cual si quieres ir, estás invitado. Y ahí fue Pedro. Otro se hubiera quedado en su casa derrotado y criticando y de mal humor. No, no. Pedro fue y ahí estuvo varios años, ¿verdad, Guille? Así es, Confesando. Alex. Sí. Él, de hecho, llegó a escribir un artículo que en uno de sus últimos veranos había confesado a más de 1.200 personas. Él tenía una libretita en el confesionario y iba apuntando los penitentes por los que pasaba en su... Y entonces, bueno, pues oye, que un sacerdote, en vez de dedicar sus vacaciones, yo qué sé, a hacer algo legítimamente para descansar, que se tomara sus vacaciones para ir a confesar durante 10 o 12 horas a su edad, en Medjugorje, con el calor que hace, verdaderamente era algo heroico, era para quitarse el sombrero. Pues sí, al final él siempre tenía una frase que es lo que resume un poco toda su vida y su templanza ante situaciones difíciles, que es Dios sabe más que yo. Y entonces, como Él sabe lo que me conviene, pues seguramente si no le llegan a decir que ya no volviera a Santiago, quizás nunca hubiera ido a Medjugorje y no hubiese conocido lo que era pues ese campo tan espiritual, tan, y en fin, donde él se sentía pues muy, muy, muy útil, confesando en multitud de idiomas, porque pues claro, por su preparación, por haber vivido en Alemania, en Italia, y haber tenido una casi a saber antes francés que español, quiero decir, todo lo que era pues es un políglota y además, bueno, pues con toda la fe del mundo, que se fue para allí ya muy mayor y confesando horas y horas, seguramente no en las mejores condiciones ni para dormir ni para descansar. Así. Que bueno, pues no sé, yo estoy encantado de seguir hablando de mi tío, no sé, vosotros cuando lo que digáis. Sí, a mí me gustaría que contaras, bueno, Pedro, tu tío en Medjugorje para él era un sitio importantísimo. Y yo recuerdo
que algunos años cuando venía me llamaba, he venido de Medjugorje, ay lo que me ha pasado. Y tiene unas anécdotas que yo me quedaba, una me dejó con los pelos de punta, una sobre unos abortistas que hubo una conversión, esa si quieres cuéntalas tú, otra también, otra vez que vino, las amplías tú, todo lo que me dice, ahora ya sé que hay niños endemoniados, hay niños endemoniados porque había conocido el caso de un niño que efectivamente había ido ahí a Medjugorje, estaba endemoniado y parece ser que había sido el abuelo el que se lo había entregado al diablo. Y yo decía, por Dios, Pedro, no me cuentes eso. Me da mucho miedo. Y la otra, la de, cuéntalas, y la de los abortistas, a mí esa me puso los pelos como escarpias. Bueno, lo de Medjugorje, pues al final a él le abrió una nueva visión también, más, o sea, yo creo que hasta llegar allí, sobre el tema de exorcismos, el tema de apariciones, el tema, pues no digo que fuera escéptico en absoluto, ¿no? Pero no lo había acabado de aceptar. Y bueno, supongo que te refieres a aquella frase de los médicos abortistas que fueron allí y subiendo al monte donde está la Virgen, eh, pisaban unas piedras. Era así, era como Sí, que estuvieran pisando los cráneos de los bebés que habían asesinado, ¿no? Con sus abortos. Era un poco una alegoría muy macabra, en cierto modo, pero sí, también muy sanadora a nivel de, bueno, él siempre decía, el diablo siempre va a estar donde esté Dios, es decir, donde haya más espiritualidad es también donde el diablo se quiere colar y donde quiere engañar y donde... Entonces, el tema de las posesiones, por ejemplo, que pudiera haberse habido, porque no viene solo de él, sino de varios amigos que han estado allí y me han comentado que han visto. Entonces, yo le decía, pero ¿cómo en un sitio así no sería al revés, donde esté el mal, que esté, no sé cómo decir, el diablo? No, él decía que el diablo siempre va a intentar disfrazarse y colarse, ¿no? En la fiesta de Dios, en la, en la zona donde está Dios presente. sí, bueno, la de los abortistas, a mí lo que me contó es que había habido conversiones porque habían subido efectivamente y no sé qué porras pisaban, no sé qué piedras había, no sé qué es lo que, o unas, no lo sé. Y entonces que cuando bajaron, una de ellas dijo, yo sé que he estado pisando los cráneos de los niños que he asesinado. Sí, Y sí, así lo he sentido cuando iba pisando aquellas piedras. Y sí, claro, y naturalmente se convirtió y claro, dejó de de ser abortar. autista. Pero vamos, pero a mí cuando me dijo aquello, digo, lo que tiene que ser tener esa sensación subiendo a una montaña, saber que tú estás pisando los cráneos de todos los críos que has asesinado. Entonces, yo de verdad eso, Pedro venía y venía siempre pues muy... Aparte, le llenaba mucho de vitalidad, hay que reconocerlo. Y mira que se daba unas matadas. Le cargaba las pilas un montón. Lo que pasa es que al final no podía ir y le daba mucha rabia. Pero incluso estando muy malito, quería haber ido, pero no pudo. Al final el médico le dijo, no, no, no puede ir, caballero. Usted tiene que estar ya más tranquilo. Pero le encantó, le encantó. Y fue porque en Santiago no le renovaron el Contrato. contrato, ¿no? Si os parece, pasamos ahora a que Salvador Martín nos cuente un poquito su experiencia con, con Pedro Trebrijano, porque es que Salvador tiene prisa, tiene que irse. Entonces no queremos que se despida sin que antes nos comente todas sus aventuras con él, el valiente Trebijano, que bueno, que es mejor que tú que nos cuentes toda tu experiencia. Adelante. Muchas gracias y muy buenas noches. No es que me tenga que ir porque me esté aburriendo ni mucho, porque estoy encantado, maravillado y además os agradezco de corazón que me hayáis invitado. Para mí don Pedro era un referente, un maestro, pero es que entro de turno de noche en la policía y mi turno de noche manda y no puedo llegar tarde al trabajo, pero no quería dejar de estar aquí de verdad y estoy encantado por lo que estoy escuchando porque me vienen muchos recuerdos, muchas anécdotas y de verdad que os digo que para mí don Pedro, si tendría que definirlo con la palabra de verdad maestro y referente, ¿no? Yo siempre dije de don Pedro que en la actualidad si hubiese otros espartanos y otros 300, él sería el rey Leónidas, ¿no? Porque fue un auténtico general en la batalla contra la ideología de género
Y yo recuerdo con mucho cariño, nunca se me olvidará cómo conocí a don Pedro y cómo él, nada más conocernos, me dijo una frase que me dejó realmente impactado, ¿no? Yo comenzaba en esos momentos en la lucha contra la ideología de género en los niños, en la educación de los niños. Bueno, yo creo que todos sabéis aquí que mi pasión son los niños y la defensa de sus derechos. Y comenzaba con una asociación, no solo con un proyecto educativo policial, Alex enséñanos, sino con una asociación que se llamó Los Niños Son Intocables, de la que además Alicia también fue partícipe, don Pedro también desde un inicio fue partícipe, y bajo esa asociación estuvimos ahí luchando muchos años. Él siempre tuvo una relación, yo tuve una relación muy estrecha con él, quedábamos muchísimo para tomar café, hicimos muchas veces, cené con él, también aquí con Alex, estuve en alguna de esas cenas. Era un gran amigo y era un gran maestro, y era un hombre sobre todo muy directo y muy sincero, era muy directo y muy sincero. Y retomo esa primera vez que yo lo conozco, y cuando yo le digo, don Pedro, ¿qué va a hacer la Iglesia como institución con esto? Él fue muy directo y muy claro, ¿no? Y por eso me chocaba cuando Alex hablaba de que don Pedro era una persona tan sincera que, para que nos entendamos, no se casaba con nadie, y él era consciente de la misma problemática que tenía la Iglesia al no afrontar este tema con valentía, porque es un tema que hay que afrontarlo con valentía. No podemos tener medias tintas a la hora de luchar y de intentar evitar que la ideología de género entre en los niños. Y yo siempre lo decía a don Pedro, y él lo compartía al 100%, ¿no? Don Pedro, que los adultos hagan con su vida lo que quieran, pero dejen en paz a los niños. Y yo me acuerdo que don Pedro se refería siempre a la ideología de género como idiotología de género, ¿no? Me decía, Salva, es que esto es una auténtica absurdez, o sea, no tiene ningún sentido, y esto se caerá por su propio peso, ¿no? Y él ponía también mucho el ejemplo que acabáis de poner de que en el tema del deporte, tarde o temprano, esto sería una cuestión que chocaría y que haría ver a la gente que la biología aquí sí que tiene mucho que decir. Yo quisiera compartiros, tengo una pequeña sorpresa, y de alguna forma quería hacer partícipe a don Pedro de esto. Y he rescatado, me ha costado mucho encontrarlo, pero he rescatado un vídeo que me gustaría compartiros. Creo que dura 3 minutos, pero creo que merece la pena, y solo pongo un poco en contexto. Después de muchos años de lucha, y ya don Pedro, pues con sus 80 y tantos años largos, se vio inmerso en un proceso, en una denuncia que un gabinete llamado Serise, que es aquí en Logroño el que se encarga de meter toda esta basura en la cabeza de los niños, pues como buen batallador, don Pedro me acompañaba a todas y llegamos a poner una denuncia contra ellos, y a su vez el Serise puso una denuncia contra don Pedro, contra mí, contra Los Niños Son Intocables, contra Hazte contra Abogados Cristianos. En aquella denuncia entramos todos. Y bueno, quisiera compartiros el día previo a ese, la mañana misma del juicio. Los Niños Son Intocables quiso tener un homenaje con él y poner, hacer una especie de apoyo a la entrada de los juzgados, y creo que vamos a poder oír ahí a don Pedro también hablar. Y por eso quería hacerlo un poco partícipe de este programa, y ya con este vídeo yo luego os tendré que dejar porque entro al trabajo. Si me permitís compartir, si me autorizáis, yo lo comparto. Adelante, adelante. Vale, perfecto. Vamos a ponerle sonido porque si no, no... Vale, se ve en principio, ¿verdad? Perfectamente, Salva. Le damos al play. Muy buenos días a todos los amigos simpatizantes de la asociación Los Niños Son Intocables, y gente ha respondido para apoyar a un gran hombre llamado don Pedro Trevijano, que es un sacerdote que lleva pues prácticamente de 50 años trabajando por la educación de los niños, por los derechos de los niños y porque haya una educación sexual sana y libre de ideología. Nos hemos encontrado desgraciadamente con un gabinete sexológico que hace negocio a base de atentar contra los niños, a base de atentar contra su inocencia, y eso ni tanto don Pedro ni mi persona representando a Los Niños Son Intocables, ni Abogados Cristianos ni Hazte Oír íbamos a consentir o estamos intentando luchar porque este gabinete no se lucre a costa de dañar a los niños y de atentar contra ellos. Hoy a las 9:30 aquí en los juzgados se va a tomar declaración a este gabinete, a estas dos sexólogas que a base de mentiras se quejaron y dijeron que había movimientos violentos que las amenazaban de muerte,
que su negocio estaba en peligro, que sus ingresos estaban disminuyendo muchísimo desde que la asociación Los Niños Son Intocables comenzó a denunciar este tipo de educación sexual, que ni es educación, por supuesto, aunque sí tiene mucho de sexual, pero de sexualidad de la mala. Desde que empezamos a denunciar a este gabinete, ellas dicen que han disminuido sus ingresos. Bueno, esperamos que disminuyan mucho más, porque vamos a intentar no parar hasta que los niños de Logroño, por lo menos, y de toda España, ojalá Dios lo quiera, estén libres de este tipo de la mal llamada educación sexual. Queremos educación sexual para nuestros hijos, pero queremos una educación sexual libre de ideología, una educación sexual que respete los valores y principios que los padres cristianos, y no cristianos también, transmitimos a nuestros hijos. Y eso no se está respetando en los colegios. Se está imponiendo ideología de género. Una batalla que hay que librar, porque hay que proteger a los niños. Los niños son inocentes. Los niños hay que educarles en valores como generosidad, entrega a los demás, altruismo, y en estos momentos corrupciones sexuales, bueno, les suena chino. Lo malo es cuando consiguen que no les suene tan a chino estas corrupciones. Yo sí que me gustaría que todos los jóvenes, adolescentes y niños comprendan que Dios nos ha puesto la sexualidad con una intención muy clara. El gran mandamiento es el del amor. Todo en la vida humana, y por supuesto la sexualidad, tiene que estar al servicio del amor. Y cuando está al servicio del amor es buena. Cuando no está al servicio del amor, pues sencillamente es radicalmente mala. Estamos a favor de la educación sexual, por supuesto. Yo como cura católico puedo decir que el Concilio Vaticano II dice: conviene que los niños y jóvenes reciban una positiva y prudente educación sexual. El principio de ellos es: se puede hacer todo. O sea, cuando digo todo, todo vale. Y por ejemplo, en los adolescentes, si por casualidad falláis y se produce un embarazo, pues para eso está el aborto. O sea que, en fin, es contra lo que tenemos que luchar. Y sobre todo algo que nos llama mucho poderosamente la atención, ¿no? Ellas se quejan de que su negocio, el de impartir este tipo de ideología, de educación, se ha visto considerablemente disminuido a causa de esta campaña que estamos haciendo de concienciación a favor de la libertad que tenemos los padres para elegir la educación de nuestros hijos. No queremos ni tan siquiera estamos pidiendo que se prohíba taxativamente, porque hay muchos padres que están a favor de esta educación. Pero hemos dicho una solución, y es que este tipo de educación, de charlas, se saquen en horario extraescolar. Que no impongan a los padres que no queremos una educación sexual basada en ideología de género, no se imponga eso a nuestros hijos y se respete algo que la Constitución española en su artículo 27.3 defiende: el derecho de los padres a que sus hijos sean educados según sus valores morales y religiosos. El artículo 10.2 de nuestra Constitución dice: esta Constitución ha de interpretarse a la luz de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU del 10 de diciembre del 48. Hoy solo declaran las querellantes, las dos sexólogas del SERISE, pero evidentemente yo creo que hemos visto un poco en don Pedro no la figura más vulnerable, sino lo más injusto de todo, ¿no? Porque ya es un hombre que lleva muchísimos años en su sacerdocio, en su entrega a Dios, luchando por la educación de los niños, por una educación sana, neutra, libre de ideología, y ahora que a sus 83 años se vea denunciada por unas personas que lo único que tienen en mente es que su negocio prospere a base, como he dicho muchas veces, de atentar contra los niños y contra su capacidad cognitiva, pues nos parecía muy triste. Bravo, bravo, bravo. Bravo, 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 sí, sí. Qué bueno, Grande ¿verdad? testimonio. La verdad, Salva, que solo podemos agradecerte este testimonio, porque desde luego es el broche perfecto para un programa de homenaje y de recuerdo a la figura de don Pedro, ¿no? La verdad es que más acertado no ha podido ser, y por supuesto agradecer tu labor de siempre, que estás ahí en primera línea junto a otros compañeros y compañeras que tenemos por aquí, luchando todos los días por algo que has dicho al principio y que es uno de nuestros lemas de ECA: dejad en paz a los niños. Es que no tienen por qué interferir en su vida, en quitarles su inocencia, ¿no? Entonces, no sé, yo si queréis
abrimos un pequeño debate, si tenemos tiempo para ir un poco cerrando esto. O sea, Alicia, que te veo muy sonriente y muy satisfecha. Yo os tengo que dejar, me voy para el trabajo y de verdad, muchísimas gracias Adiós, por haber Gracias. escuchado. Un Gracias. abrazo Gracias. para Buena todos. jornada y muchas Gracias, Salva. Hasta la Ha próxima. sido un testimonio muy bonito. Adiós, Alba, adiós, adiós. Gracias, un abrazo. No, bueno, pues que nos queda nada, si nos quedan 10 5 minutillos. minutos, porque los otros 5 minutos ya es la reflexión de Beatriz y despedirnos. Pero vamos, en estos 5 minutos, si alguien quiere añadir alguna cosa, abierto queda el micrófono. A mí me gustaría destacar la valentía de este sacerdote, que yo lo puedo decir como católica practicante, se echa mucho de menos en la iglesia hoy en día. Hay, gracias a Dios, grandes testimonios y grandes valientes entre nuestros sacerdotes, pero ese miedo a quedar mal y quedar mal ante los hombres, en lugar de tener miedo a quedar mal ante Dios, me ha encantado esa frase de Dios sabe más que yo y yo tengo que quedar bien ante Él y dar cuenta ante Dios y ser esa figura que oriente, que diga dónde está el sentido común y que dentro de la Iglesia Católica alce la voz, la verdad que es muy meritorio, porque para él tampoco tuvo que ser fácil. Estoy convencida que se encontró con compañeros que incluso le llamaron al orden o le dijeron, por ahí no vayas. No sé si tuvo algún problema, pero estoy segura que internamente, desde luego, alguien le llamaría la atención, porque por desgracia, hoy lo vemos en muchos sacerdotes valientes que rezan delante de los abortorios, que nos asisten en misas de Francisco Franco, que hacen cosas que supuestamente no deberían hacer los sacerdotes. Y, en mi opinión, es todo lo contrario. Yo, por ejemplo, me sorprende porque, bueno, hace muchos años cuando fue Pedro profesor en el instituto, ¿no? Que ya ha pasado tiempo. Entonces, yo tengo, por ejemplo, amigos que son sacerdotes, que son profesores de religión en el instituto, y ellos me cuentan que tienen que tener cuidado en no darle abrazo o cara antoña, porque a lo mejor es muy cariñoso o muy efusivo. Pues no puede, tiene que incluso apartar a los chavales por el tema ahora de todo lo que se están atacando a los sacerdotes de que son pedófilos. Y eso él, por suerte, no le pilló esa época, porque encima, además, como dice Esa Alicia, es que otra. estuvo trabajando en un colegio solo de niñas, bueno, sería entonces ya terrible, ¿no? Acosador sexual hoy en día. Y claro, la situación hoy que tenemos es diferente, pero sí es verdad que yo creo que él también se tuvo que enfrentar a incluso compañeros y no solo en el instituto, sino pues en lo que es en su campo sacerdotal, que claro que le atacarían, porque él, claro, como estamos viendo, es una persona directa, o sea, no tenía pelo en la lengua y él era un activista público contra la ideología de género, y la verdad es que se tuvo que acarrear muchos enemigos, pero eso es lo que se echa de menos en la iglesia. No sé, esto igual lo puede contestar Guillermo, pero una cosa es cierta, que es que Trevi se hacía querer. O sea, era un hombre que se le veía tan directo, tan claro, tan sincero, tan bueno, que bueno, tendría problemas, eso a lo mejor sabe algo Guillermo, pero se le veía con tan buena intención. Claro, a ver, los problemas eran los típicos, el llamarle al orden, pues altas instancias, llamarle al orden y él, bueno, pues sí que es verdad que en cierto modo decepcionado a veces, ¿no? Con la poca, bueno, pues cómo se implicaban poco, ¿no? Con los demás. Sí que, si queréis, y un poquito por cerrar ya, tengo aquí a su hermano mayor, Ramón Trevijano, también sacerdote, que creo que podría ser un buen final de... ¿Un broche de oro? ¿No? Un broche. Claro, claro. Yo, Ramón, sí. ¿Que ya nos bendice? ¿Ya? Así que si queréis os dará una bendición y yo creo que con esto podemos... Yo, Ramón, por favor. Cristian. Pater.
Qué ilusión. Sí, cuidado. ¿Qué pasa? Es que tiene un poco de problemas de movilidad, pero ahora va a venir aquí y os va a saludar, ¿eh? ¿Pero qué quieres tú? Tienes que saludar. Está en el programa de Pedro. Sí. Yo no había recordado ser el de Pedro. Pues qué momento más bonito, ¿no? Aquí de su empresa. Es una bendición, Una ¿vale? diosidad. Sí, sí, la verdad que sí. No sé qué es, no. Es Ay, será una mayor. asociación contra el El hermano adoctrinamiento en mayor. las escuelas, y Sí. de la cual tío Pedro era partícipe. Sí, Ay, está qué Alicia gracioso. Rubio, está... Sí, espera un momento. Venimos ya, ¿eh? Muy bien. Tranquilo. Vale. Esto luego. Tiene 92 años. Es Madre, bendito sea. Madre mía. sacerdote. Hola. Bendito Hola, sea. Ramón. buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas muy noches. buenas. Gracias, Ramón. Bienvenido. Es que han pedido antes y he recordado alguna anécdota de Pedro y luego después he recordado dos, pero dos cosas que contarlas ahora. No, hombre. Ya se están Se despidiendo. parece mucho. Bueno, pero nos lo puedes mostrar un poquito. Luego ya cortaremos, ¿no? No digo nada. Que si le puedes contar un poquito la anécdota, un poco. La anécdota de Pedro, Sí, pues no sé, una de ellas es que una vez de niño, estaría en primero de clase de primaria, de niño, debieron de sacar muy buenas notas, y mis hermanos mayores debieron de decir, bueno, pero si tú cómo vas a portarte también en clase, estás tan atento, si eres un distraído. Y entonces el profesor tuyo está dormido. Y entonces Pedro contó al profesor que habían dicho sus hermanos mayores que estaba dormido. Entonces el profesor, que era un profesor muy joven e inexperto, escribió una carta de protesta a mi padre, porque mis hermanos mayores lo acusaban de dormirse en clase. Ay, Dios mío. Ay, qué gracioso. Ay, don Ramón, qué gracioso. Y la otra anécdota que quería contar de Pedro, así, que cuando íbamos a clase los 5 hermanos, un Vicente Ramírez, que tenía un negocio en la calle Miguel Villanueva, salía a la puerta de su negocio a vernos pasar. Primero, muy propio de nosotros, primero pasaba uno, a los 10 metros el segundo, a los 10 metros el tercero, y a los 10 metros el cuarto, el que fuera el que hiciera de cuarto en ese momento, que llevaba de la mano a Pedro, que era el niño pequeño. Y le hacía tanta gracia eso a Vicente Ramírez, que salía de su tienda en Miguel Villanueva para ver a pasar a los 5 hermanos de esa manera. Qué bueno. Pues sí, pues sí. Pues nada, tío Ramón. Don nada. Ramón, ¿Quieres muchas despedirles? gracias. Pues nada, Muchas gracias, don Ramón. no hay por muchas nada. gracias. Muy bien, muy bien. Nada más que decirles que les agradezco lo que están haciendo y que yo ya me despido y pido a Dios que todo lo que están haciendo pues resulte bien y vaya adelante. Muchas gracias. Gracias, Adiós, don Ramón. entonces. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Nos Gracias, vamos ya. Guillermo. Gracias, Guillermo, por Gracias a vosotros. qué programa más bonito. Así me levanto de aquí que me levanto con las casas. Apágalo, sí. Bueno, Bueno, pues vamos a pasar, voy a dar paso a la reflexión de nuestra compañera Alicia Beatriz Montes, así que te paso el micro. Querido oyente, decía Víctor Franklin que el éxito, como la felicidad, no se puede perseguir. Se debe atraer mediante la dedicación a una causa mayor que uno mismo. Y esto es lo que hizo nuestro querido Pedro Trebrijano, que partió a un mundo mejor y a quien van dirigidas estas palabras. Yo no tuve el privilegio de conocerlo personalmente, pero sí he sabido de él por sus escritos y opiniones de otros. Dicen que siempre estaba contento, con un enorme sentido del humor, regalando sonrisas por donde iba, incluso cuando ya estaba grave su enfermedad. Dicen que trabajaba como una hormiguita, sin descanso, redactando artículos y realizando muchas obras de bien y amor por los demás. Pero sobre todo me quedo
con su trabajo incansable de lucha por defender a los niños y adolescentes del gigante ideológico que él supo venir mucho antes de que lo tuviésemos encima. Sí, querido oyente, Pedro Trevijano batalló como un guerrero contra la ideología de género a la que le calificaba como diabólica, publicó libros sobre el tema y se unió a la Asociación Educadores contra el Adoctrinamiento. Pedro sabía muy bien que su misión era la de defender la verdad y hacia ese fin dedicó su vida. No solo se entregó por amor a Dios al sacerdocio, iluminando a su alrededor con la luz que da el Espíritu Santo por medio de los sacramentos, sino que lo hizo adentrándose en los problemas morales que aplastan a nuestra sociedad. Alzó la voz sin miedo contra todos aquellos que quieren destruir la unidad de la familia, contra las feministas, contra los que están introduciendo en la mente de los menores las mentiras del cambio de sexo, o contra el drama al que empujan a las mujeres con el aborto. Pedro no tiraba la toalla, era un luchador con la espada en alto, firme, porque sabía que él estaba en el equipo del ganador, porque sabía que la batalla contra el demonio, padre de la mentira y del mal, ya había sido vencida por Cristo, y hacia él encaminó sus pasos, hacia la vida eterna, donde esperamos que goce junto con todos los hombres que han pasado por este mundo haciendo el bien. Querido Pedro, desde la Asociación ECA rezamos por tu eterno descanso, con el deseo de que desde allí nos puedas echar una mano, o las dos, para continuar defendiendo la verdad como tú lo hiciste, defendiendo a los menores de tanto mal que les acecha. Lo hacemos por ellos, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Bueno, pues ya finalizamos el programa de Multicanal Radio Son Nuestros Hijos, un programa disidente para padres concienciados que quieren saber más. Nos encuentran en la web www.eca-e.es, teléfono solo para WhatsApp el 611 09 8836. Y por si quieren aportar económicamente, tenemos un Bizum, el 676 855027, o en PayPal, que lo encuentran en la web, y nos pueden seguir en las redes sociales, X, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Así que muchísimas gracias a todos, a nuestros invitados, en fin, a los miembros de ECA, y creo que ha quedado un bonito recuerdo de Pedro Trevijano, así que también muchas gracias a nuestros oyentes. Y la frase final: dejen en paz a nuestros hijos.